Hermanos, ahí en casa, buenas tardes, los que están conectados. Les invitamos, como siempre, a que puedan compartir este mensaje, el enlace, para que podamos ser edificados todos. Estamos llevando una serie que se llama Los Nombres de Dios. Y bueno, podríamos verlo como en algunos libros, en una página los dan todos, mencionan y dicen algo acerca de ellos, pero estamos tratando, con el favor de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, de poder entender y adquirir, recibir la gracia, la riqueza de lo que Dios ha concedido a cada uno de los que le pertenecemos a través de estos nombres. El día de hoy nos toca el Salmo 23, que se revela Dios a sí mismo como Jehová es el pastor, Yahvé Raá. Y vamos a leer el Salmo 23, dice así, lo voy a leer en la NTV. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, en verdes prados me hace descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Uno de los salmos más conocidos. En un comentario decía que bendecía el día que había nacido el Salmo 23. Uno de los salmos más conocidos a nivel cristiano, a nivel de religión, no solamente para los cristianos. Sabemos que las personas que practican la religión católica, también al usar la Biblia, muchas veces en los momentos en que hay un deceso, se usa el Salmo 23. Pero no porque sepamos el Salmo 23, y alguna vez hice ese ejercicio, le preguntaba yo a las personas, bueno, ¿te sabes el Salmo 23? Muchos se lo saben, pero no todos, ¿eh? Y a los que se lo sabían les decía, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Y qué creen? Que la mayoría de la gente dice, pues del Salmo 23, ¿no? No sabe la gente de qué se trata. Entonces el día de hoy vamos a aprender, si no lo sabemos, de qué se trata el Salmo 23. Y si ya lo sabemos, bueno, lo vamos a recordar y con el favor de Dios pueda ser una palabra viva, una palabra fresca para el corazón de cada uno de los que estamos aquí, de los que puedan estar ahí en casa. ¿Cuál es el tema del Salmo 23? Al ser un salmo, ¿es una qué? ¿Es un canto? ¿Es una oración? ¿Es un himno? ¿De qué? ¿De fe. ¿De qué? Es un himno de fe. Es un himno en el que David, lo escribe David, habla de Dios. Pero habla de Dios habla de su relación con Dios. No dice Elohim, no dice, ya hablo así porque ya hablamos de Elohim, ya hablamos de los nombres de Dios. Y estamos hablando, ahora estamos viendo que habla de Dios como Jehová. Y cuando Dios se presentó como Jehová, ¿a quién se le presentó? A su pueblo, a las personas que lo conocían, que él se dio a conocer. Entonces Jehová presenta a David a Dios como su Dios, habla desde su relación con él y habla de Dios en un sentido doble. Lo van a ver, como pastor, pero también como lo presenta como anfitrión. ¿Quién es un anfitrión? ¿Alguien que recibe en su casa? Y aunque no se separan las ideas, sí podemos ver estos dos aspectos dentro de esta relación o de este himno de fe, y un himno de confianza, y David habla de Dios de esta manera.
Entonces vamos a ver, vamos a comenzar a ver. Hay algo que se me hace interesante en el primer verso que me gustaría comentar. Dice la Reina Valera 60, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La Nueva Traducción Viviente dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. ¿Cuál es la diferencia? Uno dice, nada me faltará, y el otro dice, tengo todo lo que necesito. Pero les haría una pregunta, ¿nada me va a faltar? ¿Para qué? Porque también en algún momento le preguntaba a la gente, aquí dice que nada te va a faltar. ¿No tienes carencias? ¿No te hacen falta cosas? Y la respuesta de todos era, sí me hacen falta cosas. ¿Qué quiere decir? Que entonces no hemos entendido el sentido de por qué David dice, no me hace falta nada o nada me faltará. ¿Y en qué sentido? Acuérdense del contexto total de la Biblia. Fuimos creados, dice Isaías, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y dice Génesis que Dios creó todo, pero creó al hombre especial, diferente a los animales. Porque lo creó ¿cómo? A su imagen y semejanza. Y eso ni los ángeles. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? A veces decimos, pues no sé, pero algún día lo iré encontrando. Abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 8, versos 28 al 30. Romanos capítulo 8, verso del 28 al 30, para poder poder comprender a qué se refiere el salmista sobre esta afirmación. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dice que Dios hace que todas las cosas abonen o cooperen para el bien de los que lo amamos y de quienes hemos sido llamados por Él. No es para todos. Está hablando en un contexto de iglesia, está hablando a creyentes el apóstol Pablo y está hablando sobre la vida en el Espíritu. Y dentro de este contexto está diciendo que Dios tiene un propósito para los que le aman y quienes Él ha llamado. Verso 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que seamos, ¿qué? Hechos a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué Dios nos creó? Porque Dios nos llamó, nos salvó para ser conformados a la imagen de su Hijo. De por medio hay algo que se llama pecado. Y por causa del pecado, la imagen de Dios se ha distorsionado, la imagen de Dios no desapareció completamente, pero pensemos así, como si se nos cayera un espejo, la imagen de Dios, ahora si yo me veo en el espejo, digo, no, pues no me parezco. Está totalmente desfigurada. Y Dios intenta regresarnos ¿a dónde? Al comienzo, al diseño original. Y de eso se trata la historia de nuestra vida como hijos de Dios. Y dice el verso 30, dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Entonces, el propósito de Dios es que seamos hechos como Jesús, regresarnos al diseño original, separados del pecado. Eso se logra, se consuma en la glorificación, pero estamos en el proceso de esta vida de santificación. Entonces, ¿para qué se escribió el Salmo 23? ¿Y a qué se refiere David cuando dice nada me falta? ¿En qué sentido lo dice? En el sentido de que todo lo necesario para que se cumpla el propósito de Dios, Dios nos lo va a dar. No nos va a dar más de lo que sea necesario para cumplir su propósito. Pero eso no quiere decir que Dios nos quede a deber. Dios, es que bueno, está bien, cumpliste tu propósito, pero no me diste todo eso bueno y no me lo diste. Dios nos da todo lo que nos da. Dios siempre es bueno, y eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que podamos aprender a confiar. El verso 1
hace una afirmación, ¿sí? Es un indicativo de lo que Dios nos ha concedido a los que le pertenecemos. A partir del verso 2 se describe detalladamente a qué se refiere ese verso 1 que dice: no necesito nada, no tengo carencias de nada, todo lo que necesito Dios me lo ha dado. Entonces debemos aprender a confiar en su provisión, la provisión que está disponible diariamente para poder disfrutar de Jesucristo como nuestro pastor. Y comencemos entonces viendo de quién habla David. David habla del pastor y David habla de nada más del pastor. ¿Habla de quién? Ovejas, ¿no? Pastor, ovejas, pastor. Entonces, podríamos pensar, y vamos a ver detalladamente cómo nos platica David en este himno la vida como una vida de aventura. No sé si han pensado en esto. Hay momentos, a lo mejor podríamos decir, bueno, cuando vas a la tintorería, tú dices, pues no me acuerdo mucho de Dios y no sé si Dios esté muy interesado en mí cuando vamos caminando a la tintorería. ¿Se han preguntado eso? En los momentos más normales que puedan tener, ¿se acuerdan de Dios y entienden de qué manera Dios está obrando en esa situación? ¿Han considerado? ¿Por qué? Porque al paso de algunos días, meses, semanas, años, dice uno, bueno, pero es que yo no sé si Dios ha estado conmigo. Bueno, es que yo no sé en este momento si Dios está y dónde está. Y eso, en los momentos de crisis, en los momentos de prueba, en los momentos de tribulación, eso lo usa el diablo para hacernos pedazos, para atentar y dañar nuestra fe. Entonces sí es importante lo que estamos leyendo, porque la vida es una aventura, pero es una aventura donde Dios siempre está presente y donde Dios no solamente está presente, lo que Dios desea es ser parte, es ser invitado especial, invitado de honor, nuestra compañía predilecta en cada momento de la vida. Entonces, quiero que piensen no como cristianos. Y me van a decir, no, ¿cómo? No. Antes de que empiecen ahí a pelear. No. Quiero que piensen de esta manera. Como si no fueran cristianos. Como si fueran un indigente. Como si vivieran en un país que no fuera su patria. Como si vivieran sin familia, sin trabajo, sin comer, sin alguien que se preocupe de ustedes, sin un hogar. Porque la Biblia dice que eso es lo que somos en este mundo. Pero les digo que piensen como si no fueran creyentes, porque si ustedes se ponen la camiseta y el sombrero de creyentes, ya saben todo. Ya no hay que predicarles, porque ya saben todo. ¿Sí o no? Llegamos a donde lleguemos, y si llegamos, no sé si lo han visto, en algún lugar donde se estudia un poquito la Biblia, todos son teólogos, y todos saben todo. Pero uno ve sus vidas y dice uno, pues por lo menos intenta practicarlo, ¿no? Piensen en eso. Piensen que estuvieran enfermos, sin diagnóstico, sin doctor y sin cura. Pero que se acerca alguien y les dice, yo te puedo ayudar. Y al final, si quieren, apuntan lo que pudieron sentir diferente. Comienza diciendo, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Las ovejas, hablemos de las ovejas para que comencemos bien. Hablemos de las ovejas. Las ovejas son animalitos dependientes. Necesitan cuidados, necesitan guía, necesitan alimento, necesitan que se les proteja siempre. Son animalitos que tienen una característica además, que les da miedo todo. Son muy nerviosos, muy temerosos. Si el agua está muy agitada, no se acercan a tomar agua. Si se acuestan o si están en un área de pasto, pero no se sienten seguras,
no descansan, no se duermen, están tensos, no pueden estar solos, necesitan la compañía de las ovejas, pero sobre todo oír a su pastor. Ni siquiera saben escoger el lugar para acostarse, porque a veces se acuestan y se caen en una piedrota y se quedan ahí. No ven bien. Necesitan que se les ponga en un lugar donde la agüita esté así tranquilita, para que puedan tomar, beber. Necesitan de muchos cuidados, de mucha, como dijéramos, ternura, calidez, cariño. Y como les decía, no ven tanto, se dice que son miopes. Y que oyen, eso sí, oyen muy bien, tienen un muy buen oído. Aunque son rumiantes y están masticando la mitad del tiempo y la otra mitad están comiendo, no se saben alimentar porque se comen lo que sea. Entonces, si se comen algo malo, se mueren, se enferman. Entonces, las tienen que poner en lugares, dice, de delicados pastos. Sí, dice el verso 3, ¿no? Junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarme, me guiarás por sendas de justicia, por amor a tu nombre. ¿Qué más? Necesitan ser guiadas por un camino correcto, porque aunque tienen pezuñitas, no es fácil que puedan escalar, les cuesta trabajo, no corren tan rápido, no se pueden defender porque no tienen colmillos, no corren muy rápido, entonces cualquier animalito puede llegar y comérselas. Es difícil que puedan por sí misma cuidarse de sí y de los peligros. Y algo que me gusta mucho, si andan por algún arbusto que tenga espinas, pues no ven y entonces están comiendo, es muy fácil que se lastimen su frente o sea, su cabecita. Entonces, han visto que las moscas andan ahí por donde están las vacas y los burros y todo eso. Las moscas andan en todas partes. Las moscas ponen larvas, ponen sus huevecillos y se forman larvas en esas heridas que tienen en la cabeza. Y entonces el pastor tiene que llegar a curarlas, a quitar, lavarles, limpiarles todo eso y las cura. Y usa aceite para poder curar, o un ungüento para poder curar su cabecita. Entonces todo eso sirve para poder ir entendiendo cómo es que nosotros nos parecemos a las ovejitas y por qué este salmo puede ser tan bueno para nuestra vida. Después de todo esto que les he dicho de las ovejitas, podemos entender sus necesidades y dice el verso 2, en verdes prados me deja descansar. Está hablando David, ¿de quién? Del pastor. Me conduce junto a arroyos de aguas. Entonces ahora hablaremos de el pastor. ¿Qué dice este pasaje del pastor? El verso 1 dijimos, el pastor establece una relación personal, eso lo encontré en la red, en el internet, y no puedo asegurarlo, porque ya ven que en el internet luego hay cosas como que no tan ciertas, ¿no?, en la información. Pero dice que las ovejitas son cariñosas, que pueden amar. Puede ser probable, se me hace probable, ¿por qué? Porque hasta los perritos también quieren a su amo, ¿no? Entonces, que quieren mucho a su pastor, que aman a su pastor. Entonces, el verso 1 dice que el pastor establece una relación, o las ovejas y el pastor establecen una relación cercana, una relación personal. El pastor es el encargado, el verso 2 dice, de cuidar al rebaño, de alimentarlo y de guiarlo para, protegerlo. ¿De qué nos habla esto? Enfocándonos quién es el pastor. Lo vamos a ver al final. Pero Juan 10:10, Jesús dice, Juan capítulo 10, todo el capítulo 10, habla Jesús usando una metáfora acerca de él
Esa metáfora que habla Jesús en Juan 10 hace referencia al Salmo 23, y Jesús dice que ese pastor que está narrado, que es el pastor perfecto, es Él. Dice, yo soy el buen pastor. Entonces, establece esa relación personal, les guía, y podemos hablar de Jesús y de su cuidado, de su guía y de su alimentación. Podemos hablar entonces de los atributos de Dios. Porque el pastor está completamente capacitado para llevar a cabo su actividad, el pastoreo. ¿De qué manera narra el pastoreo que lleva a cabo Jesús? La Biblia habla de Jesús como alguien paciente, habla de Jesús como alguien confiable, habla de Jesús como alguien que conoce el lugar adecuado para poder llevar a sus ovejas a que coman y a que beban. ¿Qué más dice la Biblia del pastor? El verso 4 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me conforman. Esa palabra que confortará mi alma habla de restaurar, habla de volver al punto de partida. Dice que el pastor guía a esas ovejas, ¿por dónde? ¿O en medio de qué? Del valle de sombra de muerte. ¿A qué se le llama o por qué la Biblia habla de la sombra de muerte? Cuando habla de la sombra de muerte, la Biblia está haciendo referencia a estar bajo la autoridad, bajo el poder o bajo la influencia. Y lo que dice entonces es, aunque ande en valle de sombra y de muerte, o aunque esté en el peligro o bajo la influencia o a punto de morir, ¿qué dice? Tú estarás conmigo. Entonces, la Biblia lo que enseña es que no se debe de temer. ¿Por qué? Porque el pastor va adelante, porque el pastor va... No sé si ustedes han visto a alguien que va pastoreando, a un pastor de ovejas. El pastor va adelante, el pastor no va atrás. ¿Por qué va adelante? El pastor va hablándoles, a veces les va chiflando. Y las ovejas conocen la voz del pastor y conocen el sonido que el pastor emite, y entonces las ovejas lo que hacen es seguir al pastor, no el pastor sigue a las ovejas. Y por eso es que cuando una se queda atrás, entonces el pastor tiene que agarrar su vara o su báculo y va por ellas y las saca de algún lugar, o las jala, o les da un correctivo, un varazo. Entonces dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué promete Dios? Su presencia, su compañía, ¿qué más? Alivio, corrección y ánimo. El verso 5 dice, me preparas, ahora cambia la forma, cambia la forma de hablar del pastor. Ahora habla de él como el anfitrión. ¿Qué dice? Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Un anfitrión que prepara el banquete. Bueno, estamos hablando de ovejas, entonces, ¿a qué hace referencia? Al redil, al lugar de donde viven las ovejas. Y dice, en presencia de mis angustiadores. Son adversarios, son enemigos, podríamos hablar de peligros o cosas que hostigan, pero no pueden entrar y no pueden dañar a las ovejas. Dice, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. ¿De qué habla eso de ungir? Habla de la limpieza, habla de la preparación para poder disfrutar del banquete que ha preparado el anfitrión. Y dice, mi copa se desborda de bendiciones. La copa, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús oró en Getsemaní y dice, Padre, pase de mí esta copa? Y muchas veces se usa ese modismo como de un momento, como de una situación, como de un proceso, de un evento que puede suceder.
Entonces el Salmo 23 dice, mi copa se desborda de bendiciones. La 60 dice, mi copa está rebosando. La copa se usaba ¿para qué? Para el vino. El anfitrión siempre sirve el mejor vino para sus invitados. Pero el vino en la Biblia habla de algo. ¿Se acuerdan ustedes de qué habla? Juan capítulo 2. Dice que Jesús cambia el agua en vino. Y en el contexto y de la forma en la que se usa en el Salmo también, en el Salmo 104, cuando habla del vino, se habla de la relación entre Dios y el hombre que produce un disfrute en la vida del hombre. Entonces, dice, mi copa se derrama. ¿De qué está hablando? ¿Cómo lo podemos entender? Está hablando de la alegría, del disfrute, de la bendición que se encuentra en la presencia, en el lugar de habitación de ese anfitrión. Y el verso 6 dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotables me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, ¿de qué promesa está hablando en este verso? ¿De qué? Bondad y amor. Dice que van a estar ¿cuándo? Todos los días, en cada momento, en todo tiempo. Si le pertenecemos a Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios va a estar presente en todo momento. Entonces, ¿de qué puedo preocuparme? ¿De qué puedo temer? ¿Cuáles son las tribulaciones que enfrentamos en nuestra vida? Los borreguitos, ¿qué peligros se enfrentan? Que se los arrastre la corriente si no están junto al pastor que los lleve a las aguas. ¿Qué corriente puede llevarnos y puede arrastrar nuestra vida? Bueno, si hablamos emocionalmente, puede ser el desánimo. ¿Sí? Pasan cosas que decimos, ¿y vale la pena seguir haciendo esto? ¿Y valdría la pena seguir adelante? ¿Y vale la pena estar en esta situación o buscando o persiguiendo esto? Puede ser en la escuela, puede ser en el trabajo, puede ser en el ministerio, puede ser en cualquiera de nuestra vida. ¿Qué otras cosas? La cultura o la ideología. En los años 70 surgió o comenzó así como el auge de lo que se llama la teología de la liberación. Y se hablaba mucho de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque había esclavitud. En algún momento la gente llegó a decir que la Biblia y que Dios promovía la esclavitud. Porque se acuerdan que en el primer siglo había esclavos. Y en el Antiguo Testamento encontramos esclavos. Pero en el contexto de la Biblia entendemos y vemos que los esclavos de la Biblia, a los que se refiere la Biblia, la forma en la que se vivían los esclavos en la Biblia, no es la forma en la que se trataba a los esclavos, bueno, el país de arriba que tenemos, por decirlo. Porque los esclavos en la Biblia eran liberados a los 40 años. Y si juntaban dinero suficiente, ellos podían comprar su libertad. Y además los esclavos, como en el caso de Lucas y como muchos otros, tenían profesiones. Y se les pagaba muy bien. Había esclavos que podían tener a su vez empleados o sirvientes. Entonces no estamos en la misma situación. Pero a lo que quiero ir o a lo que quiero llegar es que la ideología del mundo puede llevar a eso, a confundir a las personas, a decir, bueno, ¿cómo un Dios santo puede permitir las guerras y puede permitir esto y puede permitir la pena de muerte y puede mandar a la gente al infierno? Encontramos en la Biblia que sí, Dios, aunque es amor, también hay ira y también castiga. Pero ¿a quién castiga Dios? A los que secuestraban, a los que mataban, a los que violaban, a los que atentaban contra la vida de otra persona. ¿Eso es malo? ¿Qué promueve la ira de Dios? ¿Promueve más ira? Pensemos en alguien que ahora que está de moda que a algunas personas les quieren dar amnistía y van a soltar a los que son presos de poco tiempo y todas estas cosas. ¿Eso qué promueve? ¿Justicia? No. Eso promueve venganza. Porque si alguien le hizo daño a tu familia y está en la cárcel y lo sueltan, ¿qué va a hacer esa persona? Va a buscar la forma de vengarse.
Pero la ira de Dios y el castigo, el juicio de Dios promueve la paz. Promueve que la gente entienda que no le toca a uno establecer su propia justicia, que Dios va a juzgar y va a juzgar con justicia en el momento que Él quiera, pero seguro en el momento que las personas lleguen delante de su presencia en el trono. Entonces, vemos como la corriente del mundo, vemos como dice la Biblia, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aunque la Biblia habla en ese pasaje sí de los ataques del diablo, está hablando en un contexto de liderazgo y en un contexto de iglesia. Porque a los jóvenes dice, ustedes sométanse a las autoridades deben de gobernar con temor de Dios. Y lo que está hablando Pedro en ese contexto está diciendo, deben de tener cuidado, porque lo que hace el diablo es sembrar discordias y de esa manera destruye la iglesia y de esa manera destruye ministerio, destruye vidas, separa y les roba, les arrebata la bendición que Dios tiene dentro de la iglesia. Entonces vemos en la Biblia que sí enfrentamos como las ovejas muchos peligros y que no podemos defendernos, que no somos capaces para salir por nosotros mismos adelante de esos pecados, pero que la Biblia dice entonces, confía en Dios, no temas de esos peligros, deja que Dios te proteja, deja que Dios te cuide, no dependas de ti para tu sustento, depende de Dios. Sigue a Dios, camina con Dios. Dice, por sendas de justicia, Dios te guía por el camino correcto. Dios te pide que vivas en santidad. Sin santidad, dice la Biblia, nadie verá a Dios. Y hablando en el contexto de cristianos, sí vamos a ver a Dios algún día. Pero si tú no vives en santidad, tú no ves a Dios, tú no oyes a Dios. Y si no oye una oveja a su pastor, ¿qué le pasa? Se va a perder. ¿Y qué va a pasar? Se va a morir, la van a matar. Entonces, en la Biblia podemos ver en este salmo que esa descripción del buen pastor y la relación con su oveja y la necesidad de la oveja es gráficamente, nos lleva a poder confiar en la plenitud de que Dios tiene suplidas todas nuestras necesidades. Enfrentaremos peligros. Sí vamos a enfrentar peligros, pero David dice, hablando de haciendo esa metáfora o usando esa metáfora, esa comparación, David dice, yo soy una oveja de Dios, soy un siervo oveja, estoy para servir a Dios, estoy para buscar a Dios. David habla de su experiencia como pastor, su experiencia cuidando ovejas, y entonces, para terminar con esto, a manera de entender, veamos esto como principio de fe. Lo voy a leer tal cual lo escribí. Poner la fe, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Otra vez, debo poner mi fe. Y la fe es demostrar la realidad de lo que espero. Es la evidencia de las cosas que no puedo ver. ¿Sí? ¿Qué es lo que espero en este momento? ¿Qué es lo que espero en cada día? ¿Qué es lo que espero de toda esta vida? Así debo de vivir. ¿Qué espero? ¿Qué puedo esperar? Que si yo camino escuchando la voz de Dios, Dios me va a guiar en un camino de justicia y de santidad. Y Dios me va a llevar a un lugar de descanso, de reposo, de alimento, donde aunque haya peligros alrededor, ninguno de esos peligros puede acercarse a mi vida. Y entonces, aún, David dice, aún en el momento de pasar por el valle de la sombra y de la muerte, dice David, tú estarás conmigo. La misma fe que tenía David en su vida para seguir a Dios como su pastor, es la fe o es la confianza que tenía, que aún en el momento más grave de su vida o más difícil de su vida, en el momento de la muerte, Dios iba a estar, como estuvo durante su vida, Dios estaría en el momento de su muerte y lo llevaría al lugar de habitación donde Dios había preparado un banquete para David y había preparado un lugar de residencia, de habitación para David, en la presencia de Dios. Entonces,
poner la fe en la provisión de Dios y confiar en su nombre, en ese momento encuentro el secreto de vivir y disfrutar toda la provisión de Dios. Tengo que confiar en su palabra y tengo que creer en su palabra y tengo que confiar en quién es Él. Creer en su palabra y confiar en quién es Él. Esa es la fe que Dios pide para poder disfrutar de este salmo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor Dios, tu palabra dice que esta es una realidad que disfrutó David. Él pudo comprobar tu guía, tu sustento, tu protección. Lo libraste de los peligros cuando era pastor. Le diste la victoria sobre el oso, sobre el león, sobre el gigante. Lo libraste de un rey que lo quiso matar. Lo libraste de todas las persecuciones y de todas las cosas que enfrentó en su vida. Al final, llevaste a su vida a un buen término. Y lo que más anhelaba él en su vida, que era construir un templo para ti, y juntó una riqueza grande para eso, le concediste no que lo construyera, sino algo todavía mejor, que su hijo, al que amaba, pudiera servirte y pudiera construir esa casa para que habitara tu nombre. El día de hoy no necesitamos un David. El día de hoy necesitamos a un Jesús. Hace 2000 años tú dijiste esas palabras: yo soy el buen pastor. Pero tú no eres un pastor como David. Era un gran pastor, fue un gran rey. Tú fuiste un paso más, tú fuiste más adelante, porque dijiste: el buen pastor su vida da por las ovejas. De manera que el día de hoy, si yo no fuera cristiano, yo diría: ¿qué tengo que hacer para conocer a ese Dios? A ese Dios que es tan sencillo de hablar, tan sencillo de comunicarse, que le dice a las personas: mira, si quieres conocer mi cuidado, mi sustento, la forma en la que sustento la vida y la forma en la que yo protejo, puedes mirar a un pastor cuidando de una ovejita. Si yo estuviera en un lugar que no fuera mi país, yo quisiera saber de alguien que pudiera cuidarme, alguien a quien acercarme y saber que no me va a fallar. Alguien que pudiera decirme: puedo darte todo lo que necesitas si tú me sigues, si tú me acompañas, si tú caminas conmigo. Y ese eres tú, Señor. Si yo el día de hoy fuera un indigente y no tuviera familia, si hubiera echado a perder mi vida con el alcohol y con la droga, si estuviera solo en un parque o en una calle tirado, y alguien se acercara y me dijera que tiene el poder para cambiarme, para sanar mis heridas, para quitar de mi mente esas larvas, esos engaños, esas maldiciones, esos complejos y todo ese pecado que me ha dañado, y cuidar de mí y protegerme y sustentarme, yo diría: yo quiero
Yo necesito de ti. Si yo estuviera enfermo y nadie supiera qué enfermedad tengo, si no tuviera doctor que me curara, si no tuviera medicina para sanar, desesperadamente buscaría algo. Si alguien dijera, yo puedo sanarte, no importa lo que tengas, yo puedo curarte, yo le suplicaría a esa persona, ayúdame. Por favor, quítame esta enfermedad que me está destruyendo, que me está consumiendo. Pues ese es Jesús. Ese es Jesucristo. El que puede sanarte. El que puede quitar todas las moscas, las larvas, la infección, ese desfiguro de tu mente que te hace pensar tonterías, distorsiones, que te hace pensar locuras, que te hace pensar destructivamente, que te lleva a cosas malas. Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos unge, nos prepara, nos limpia. Jesús es aquel que viene y sana al mendigo, al menesteroso, al indigente, al que no tiene nada ni a nadie. Ese es Jesús. No sé si haya un pastor que dé la vida por una oveja, pero Jesús dijo que Él dejaba 99 para ir a buscar a una sola. Así que si eres cristiano y te sientes lejos de Dios, lo único que tienes que hacer es como las ovejitas, gritarle, ya me perdí. No hagas otra cosa, porque no conoces el camino, porque no ves, porque has dejado de oír su voz, porque hacia donde te dirijas vas a estar más lejos que Él. Tan solo dile, ya me perdí, ya no sé nada, y arrepiéntete. Quédate quieto y dile, necesito de ti. Él no solamente cuidó de sus ovejas, Él dio su vida por las ovejas. Ven a Cristo. Ven a Jesús. Su redil es hermoso. Ahí no hay peligros. Ahí no hay quien pueda matarte. Lo único que puedes encontrar en ese redil es alguien que te hable tiernamente, es alguien que te cuide, es alguien que te va a guiar, que te va a ayudar y que quiere acompañarte. Que mientras vives la vida normal, cotidiana, lo único que Él quiere es que le digas, acompáñame. Vamos juntos, vivamos esta vida juntos. Vayamos juntos de la mano en cada momento y a cada lugar. Disfrutemos la vida, Señor. Y en medio de los problemas, ayúdame a no temer, porque pueda estar confiado en que sigues estando ahí. Dame esa fe. Te rogamos esto, Dios,
Te pedimos que tu palabra pueda seguir hablando a nuestro corazón. El día de hoy necesitamos de ti como nuestro buen pastor. El día de hoy, Señor, necesitamos de tu ayuda. El día de hoy, Dios, reconocemos nuestra ceguera. Y Padre, reconocemos que nuestra mente, nuestra alma puede estar desfigurada por tanto pecado, por tanto engaño. Te pedimos que tu Espíritu nos limpie, nos sane, que tu sangre preciosa nos lave. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Gracias, Señor. Gracias por revelarte a nuestra vida. Creemos y confiamos en tu promesa, que tu palabra, que la Biblia es suficiente para conocerte, para caminar a tu lado y para disfrutar de tu protección, de tu guía y de tu sustento. Te bendecimos y te damos gracias por Cristo Jesús. Mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Te persigo, en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Cristo Dios. En tus brazos miedo y temor se apartan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
inagotable es, tu bondad me persigue, te sigo. En tu mesa me diste lugar, eres fines de casa para siempre. Señor, te damos gracias, Padre, por tu santa palabra. Sí, Señor, no debemos temer, Dios. Ayúdanos a confiar más en ti, en esta palabra, porque tú, Dios, cuidarás, sustentarás y guiarás nuestra vida. Lo has hecho hasta hoy y lo seguirás haciendo. Y a pesar de nuestros errores, tú, Señor, te mantendrás fiel. Y siempre, Dios, nos corregirás, pero lo harás con amor. Te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, y en casa les damos gracias por acompañarnos y esperamos verlos pronto, verlos el domingo con el favor de Dios. Shalom.